para salvar más vidas. INEN, innovando para salvar más vidas. INEN, innovando para salvar más vidas. Directora general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, la doctora Dunis Catarco. Asimismo, a nuestro expositor, el doctor Jonel Alarco. Para iniciar esta actividad, vamos a ceder la palabra a la doctora Adela Heredia Zelaya, su jefa institucional, a quien brindamos fuertes palmas. Muy buenos días a todos. Hoy nos reunimos con un tema muy interesante y es un honor para nosotros tener aquí a nuestro invitado, quien nos va a dar, creo, a deleitar con una de las charlas más importantes que todos los que venimos a esta institución deberíamos haber tenido. Hace muchos años, cerca de 40 años, yo estuve sentada como ustedes ahí, en primera, segunda, tercera fila, no sé. Pero no teníamos, todos asustados, no teníamos ese interés todavía porque no conocíamos de cómo se debería tomar un tema tan interesante como es este, estando en una institución como es el INEN. Por eso saludo al doctor Víctor Suárez por haber tenido la iniciativa de poner un tema tan interesante en estas charlas de los viernes. Y asimismo agradecer al doctor Jonel Alarco por su participación en esta charla. Estoy segura que hoy día vamos a salir enriquecidos porque todos ustedes en algún momento van a tener que escribir un artículo, si no, no estarían en el INEN, definitivamente. Entonces, esta charla titulada Redacción de artículos originales y errores más frecuentes está organizada con el propósito de enseñar primero a aquellos que todavía no han escrito artículos y a aquellos que sí han escrito artículos de fortalecer las competencias en la investigación científica, pero además en la publicación académica. Como les decía, este es un tema muy relevante e interesante, porque dentro de la carrera que van a hacer, de la especialidad que van a hacer, ustedes deben haber escrito al final de la residencia no solo uno, sino varios artículos. La ciencia no avanza con la generación de nuevos conocimientos solamente, sino también con la capacidad de comunicarlos. La gente que no comunica lo que hace, sobre todo lo que hace bien, no ha hecho nunca nada porque se guarda para sí. De tal manera que la comunicación y la transmisión de los conocimientos son relevantes. Y estos hay que transmitirlos de manera clara, rigurosa y accesible para todos. Es decir, que todos puedan leer. En estas épocas donde todos, absolutamente todos, en cualquier rincón del mundo, tienen acceso a la información, entonces es necesario tener conocimientos sobre el tema que se va a tratar hoy día. Es importante también proyectar el trabajo de nuestras instituciones y sobre todo de las del INEN a la sociedad.
En esta reunión, en esta charla científica, que es la redacción de artículos originales y errores más frecuentes, se revisarán los elementos esenciales para realizar una redacción, una buena redacción, pero así también los errores que frecuentemente cometemos. Permítame manifestarles que cuando yo tenía que escribir mi primer artículo, simplemente agarré unas revistas, porque no tenía una buena orientación, y unas revistas, y prácticamente copiaba, no me copiaba el fondo, porque era un tema ese, pero digamos el esqueleto, porque nadie me había orientado si estaba bien o estaba mal lo que decía. Pero esas son otras épocas. En estas épocas donde todos podemos acceder a la información, creo que no podemos perdernos estos conocimientos y estar atentos a todo lo que nos va a transmitir el ponente. Es importante también que saber que ustedes no se imaginan cómo afecta la calidad de vida, la calidad de vida en nosotros mismos cuando vemos que nuestro primer artículo fue publicado. Pero para eso tenemos que hacer que la calidad de nuestra publicación sean de tal nivel que puedan ser aceptadas no solamente en revistas nacionales, sino también en revistas científicas de renombre. Estoy segura que este espacio será un momento enriquecedor para todos ustedes, un espacio de aprendizaje que será muy fructífero, porque además del ponente habrá intercambio de experiencias y fortalecer las buenas prácticas en la investigación. Agradezco a todos ustedes por su presencia y no se olviden que todo lo que aprendan cada día va a tener un fruto importante. Agradezco su interés y los invito a participar activamente durante esta charla. Sean bienvenidos todos. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Adela Heredia Zelaya, su jefa institucional del INEN. Acto seguido, vamos a invitar al doctor Jonel Alarco. Él es químico farmacéutico y médico cirujano con un máster en metodología de la investigación por la Universidad de Salamanca, editor adjunto de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública del Instituto Nacional de Salud de nuestro país. Él nos hablará sobre redacción de artículos originales y errores más frecuentes, y aquí le brindamos unas fuertes palmas. Bueno, muchas gracias por la invitación. El tema que vamos a tocar hoy día en realidad es un recuento de más o menos 8 a 9 años de experiencia que tengo como editor de la revista del INS, la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Entonces, esta charla vamos a encontrar los tips para poder redactar correctamente un artículo científico y que no solamente pueda ser aceptado sin muchas observaciones en la revista del INS, sino en cualquier revista académica del mundo. Porque básicamente los errores que se cometen son casi los mismos cuando se envían una propuesta de publicación a cualquier revista en general. Este es el temario. En realidad, si nosotros hablamos del artículo científico, sabemos que el artículo tiene partes,
Tiene un título, un resumen, una introducción, tiene metodología, resultados y una discusión. Por lo tanto, todos los errores van a estar orientados en esas secciones. Por ejemplo, en el caso de los errores que se cometen cuando se redacta y empezamos a concebir un título para nuestra investigación, para nuestro trabajo, a veces pecamos y colocamos títulos demasiado generalistas o títulos exagerados que no están en relación a lo que estamos investigando, ¿no? Colocamos títulos que no están acorde a lo que estamos investigando y eso generalmente siempre es algo que nos corrige. Entonces, títulos generales no deberíamos de considerar, o títulos muy cortos, demasiado cortos que tampoco no tienen mucha información, o por el contrario, títulos demasiado extensos, títulos redundantes que tienen palabras que no deberían de tener y títulos que no se llegan a entender porque tienen una cantidad de siglas que en realidad no están permitidas, incluso ni siquiera están definidas. Aquí tenemos un ejemplo, y este es un artículo que está publicado en la revista El INS, por si acaso. Tiene más de 35 palabras este título. Si yo veo este título, pues en realidad no me da ganas ni siquiera de leerlo, ¿no? Y lo reconozco como editor de la misma revista, porque está publicado y lo tenemos ahí y siempre lo sacamos a colación para estas ponencias. Si se dan cuenta, el título se agranda en relación a que los autores quisieron considerar el nombre de la base que utilizaron, ¿no? Que es la encuesta de satisfacción de usuario del servicio de salud. Entonces, sumando todas esas palabras al título que tenía previamente, al superior, salen más de 35 palabras en general. Entonces, eso es demasiado texto que en realidad no permite entender el mensaje final del trabajo. Pero así como tenemos títulos extensos, también tenemos títulos cortos, y este es digamos, un ejemplo bastante extremo, una publicación en Lancet que solamente tiene un título que dice miopía, ¿no? Bueno, es Lancet, pues, ¿no? Entonces podemos permitirle a Lancet que tenga ese tipo de títulos, pero ahí tenemos un ejemplo claro de lo que se puede, de los extremos, ¿no? Tanto un título corto como un título sumamente extremo. Otro de los errores que se cometen también cuando se redacta el título es colocar palabras innecesarias. Por ejemplo, ahí dice estudios sobre percepción de la seguridad clínica de pacientes en diálisis. Esas dos palabras que están al inicio en realidad no deberían de estar, porque se supone que los investigadores ya han hecho un estudio sobre la percepción de seguridad clínica en pacientes en diálisis. Entonces yo no voy a colocar esa palabra que dice estudio sobre, porque es redundante. Y esto está publicado, ojo. Entonces tengan cuidado cuando piensen en un título en no colocar palabras que no sean necesarias. Otro de los temas también que a veces ocurren es cuando se utilizan siglas dentro de los mismos títulos, ¿no? Siglas como por ejemplo ITB patológico, que si bien ahí está definido, ¿no? Y se llega a entender, en realidad no debería de considerarse, sino siglas reconocidas. Digamos, si es necesario, se debería de colocar siglas reconocidas, pero no es correcto colocar siglas dentro de los títulos. HDL todos conocemos que es HDL, entonces ahí no hay problema. Pero si me ponen ITB solito, sin indicarme qué es índice tobillo-brazo, yo no lo voy a entender. ¿Ya? En lo que se refiere a la parte de los errores que se cometen en el resumen, esta M que ustedes ven en rojo, digamos que son las observaciones mayores. Su trabajo, cuando se envía a una revista a publicar, pasa por una serie de revisores, y un artículo científico, un artículo original, mínimo son 2 revisores, y están sometidos a las evaluaciones que ellos hacen. Y si ellos ven de que su investigación, su trabajo tiene una cantidad mayor de observaciones mayores, posiblemente le den la decisión final de no publicarlo. Es una decisión que ellos valoran al final, después de que han revisado su trabajo, y ven efectivamente cuántas observaciones mayores importantes tiene su investigación. Si las observaciones mayores sobrepasan a las menores, por así decir, lógicamente que le van a dar una decisión de no publicable. Y una decisión de no publicable de un revisor es básicamente no se podría cambiar, ¿no? Entonces ahí yo el mensaje de esto sería que ustedes traten siempre de no tener estas observaciones mayores dentro de sus propuestas de publicación. ¿Ya? Y acá, como les decía, en realidad el error más importante en el resumen es que no se corresponde
lo que se presenta en el resumen con el extenso que esté en el artículo, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, es que no está acorde a las instrucciones de los autores. Muchas revistas te piden resúmenes, por ejemplo, estructurados, de 250 palabras, y tú le pones 300 o 350 palabras, no estructurado, lógicamente que te van a dar ahí un posible no publicable. Palabras innecesarias, los resúmenes tienen 250 palabras, entonces yo no voy a colocar palabras innecesarias, como estudio sobre, o algunas palabras que no deberían estar en el resumen, ¿no? Si estás presentando el resumen, lo que deberías presentar son tus hallazgos principales, no los hallazgos secundarios. Otra cosa es que el resumen no se llegue a entender. El resumen es, digamos, la sección que se envía a las bases de datos, solamente resumen para que tu trabajo pueda ser revisado y citado adecuadamente o convocado para una revisión mayor. Utilizar citas tampoco no es necesario dentro del mismo resumen. Aquí tenemos algunos ejemplos de resúmenes. Aquí ustedes pueden ver que este es un resumen estructurado, ¿no? De 250 palabras, correctamente presentado. Pero sí, como tenemos resúmenes de estas características, también tenemos resúmenes más cortos. Y eso depende de la revista. O sea, ustedes cuando envíen una publicación tienen que revisar la revista y tienen que revisar las instrucciones para autores. Si la revista te dice a ti que el resumen es no estructurado, pues tienes que enviarlo de esta manera. No podrías enviar un resumen estructurado. Posiblemente por eso te pueden dar uno publicado. Pasando a la sección de introducción, por ejemplo, nosotros tenemos, este es un esquema de esta sección de la introducción. Entonces, tenemos nuestro primer párrafo, nuestro segundo párrafo, que viene a ser el problema, ¿no? Y un tercer párrafo en el cual nosotros debemos de presentar la situación de lo que queremos investigar. Si, por ejemplo, en el primer párrafo yo quiero saber, no sé, la calidad de vida en salud de las voluntarias que trabajan acá en el INEM, yo debería de conocer o colocar como problema en el primer párrafo qué es lo que se sabe sobre la calidad de vida de las voluntarias, pues, de los hospitales oncológicos, ¿no? En el mundo. En un segundo párrafo, si es que yo estoy buscando un tipo de asociación, no estoy buscando la calidad de vida, como, no sé, pues, algún factor de mi interés que puede influir en esa calidad de vida en las voluntarias, yo tendría que colocar el problema en este segundo párrafo, dentro de lo que es la parte de la introducción. Y en un tercer párrafo lo que yo debería de colocar es qué se conoce acerca de esa posible asociación entre la calidad de vida y la variable que yo he escogido, ¿no? ¿Cuál es la situación actual del conocimiento sobre esa posible asociación? Y es importante que en la introducción se coloque un párrafo que justifica adecuadamente el estudio. Este párrafo es tan importante que después de revisar el título y después de revisar el resumen, lo que los lectores van a revisar es justamente la justificación. ¿Por qué se realizó el estudio? ¿Qué implicancias tiene el hecho de que yo haya hecho esta investigación? ¿Para qué servirían estos resultados en las políticas de salud pública, etcétera, ¿no? Y lógicamente que va un quinto párrafo en el cual se colocan lo que es los objetivos del estudio. Siempre la recomendación acá de los objetivos es que esté orientado en tiempo, espacio y persona, ¿no? Hay que tomarse el tiempo de que cuando se redacte los objetivos de la introducción que van al final, siempre se haga con el máximo detalle posible. Ahora, ¿qué errores se cometen en la introducción? Introducciones demasiado extensas. Por ahí tenemos los formatos antiguos de las tesis que eran enormes en la parte de introducción, que venían con marcos conceptuales, marcos lógicos y todos los marcos que existían. Y eso hacía de que las tesis tengan una mayor cantidad de palabras, que en realidad solamente se quedaban en el proyecto, porque no pasaban en sí a formar parte del artículo. Actualmente existe la tendencia de que las tesis se redacten desde el proyecto en formato de artículo científico, con la finalidad de que esa introducción sea la misma que se envía a publicar. Por lo tanto, no debería ser muy extenso una introducción cuando se envía a someter a una revista científica. Otro error que se comete es que en realidad las citas bibliográficas no son las adecuadas. Por ejemplo, cuando se empiezan a citar artículos que están disponibles en Google o por ahí algunas páginas que no son páginas reconocidas, o no son páginas como por ejemplo el CDC o el MINSA o la OMS, sino son páginas simplemente que están por ahí sueltas en internet y se empiezan a citar porque por ahí los investigadores han encontrado la información que consideran que debe tener su trabajo. Otro error también es el hecho de no definir las siglas.
siempre se deben definir las siglas para que el trabajo se pueda entender. En la primera aparición que se da de alguna definición que usa siglas, tiene que estar en la sección de introducción. Y otra observación mayor es justamente, no se llega a justificar adecuadamente el estudio. Es importante que siempre se tomen el tiempo para poder escribir un párrafo que justifique adecuadamente el estudio. O sea, no puede existir una investigación que se somete a una revista y que no tenga este párrafo. Y lo hemos visto bastante nosotros en la revista del INS. Otro error es que a veces se presentan objetivos demasiado breves. El objetivo que está en la sección de resumen es mucho más grande que el objetivo que se presenta en esta sección, ¿no? En esta parte, al final de la introducción, el objetivo debería estar orientado en tiempo, espacio y persona, como nos decían los maestros hace mucho tiempo, ¿no? Siempre su objetivo debe estar en tiempo, espacio y persona. ¿Dónde se hizo, con quién se hizo y cuándo se hizo? Colocar la mayor cantidad posible de información para que se entienda el objetivo. De ahí el objetivo ya no se vuelve a repetir, por si acaso. Entonces, ahí es importante que coloquen toda esta información necesaria al final de la introducción. Otra recomendación también acá en los objetivos es que se presenten las hipótesis. ¿Qué es lo que creemos nosotros que podemos encontrar, ¿no? Es algo que no se hace en realidad, pero las guías de publicación, como la guía Stroop, por ejemplo, para estudios observacionales, te recomienda que coloques las hipótesis. Y que eso da pie que cuando tú empieces a escribir tu discusión, por ejemplo, puedas tú decidir y discutir si realmente cumpliste o no cumpliste con la hipótesis de tu investigación, ¿no? Puedes cumplir o no puedes cumplir dependiendo de los resultados, porque en realidad tú partes de una pregunta de investigación X y al final, de acuerdo a tu metodología, tú cumples o no cumples la hipótesis de tu estudio. Entonces, todo eso debería de estar colocado en la sección de introducción. Y esas M que ustedes ven grandes son los errores más frecuentes que se cometen en esta sección. En lo que se refiere a materiales y métodos, hemos visto ya la parte de título, hemos visto también el resumen, hemos visto la parte de introducción. Hasta ahí, digamos que las observaciones mayores todavía podrían ser salvables, salvo por ahí la justificación, ¿no? Si no está la justificación, esa es una observación bien mayor y invalidante. Pero materiales y métodos, digamos, es la columna vertebral de tu propuesta de publicación. Si materiales y métodos no tienen la información necesaria, lo más probable es que tu trabajo no se acepte para publicar. Y no se acepte en la primera. O sea, por ejemplo, en la revista del INS, cuando nosotros recibimos una propuesta de publicación, a la semana estamos dando la decisión. Y evaluamos todas las semanas propuestas de publicación del extranjero, de todo el Perú, que vienen en español y que vienen en inglés. Y esto es lo que evaluamos, justamente. Y lo más importante, como les digo, la columna vertebral de tu investigación, de tu artículo, son materiales y métodos. Es como si fuese una receta. Mientras más información tiene materiales y métodos, eso permite que el estudio sea replicable. Entonces, no debemos escatimar en redactar esta sección adecuadamente. Coloquen la mayor cantidad posible de información, que eso va a facilitar de que el estudio sea reproducible. Entonces, en esta sección tenemos lo que es diseño, población, muestra, muestreo, variables, procedimientos, validación de instrumentos, análisis estadístico y criterios éticos. Si se dan cuenta, casi todas están marcadas como observaciones mayores. Es decir, si es que falta alguna de esas secciones de su artículo, no se aceptaría para publicar. Entonces, todo eso debe de estar. Muestra y muestreo es algo sumamente delicado. Si no han hecho un cálculo tamaño de muestra adecuado, no pueden ustedes hacer inferencia. Y eso es necesario para su trabajo, al final de cuentas. Si no definen operacionalmente sus variables, tampoco ustedes podrían presentar adecuadamente su estudio. Los procedimientos, han validado las encuestas que están utilizando, son encuestas validadas acá en el Perú, son encuestas que yo puedo aplicar, por ejemplo, acá en el hospital, lo podría aplicar. ¿Tienen licencia esas encuestas? ¿Lo podría hacer? ¿Qué información estoy colocando acerca de la validación previa de esos instrumentos? Quiero medir calidad de vida relacionada en salud, por ejemplo, o quiero medir resiliencia en pacientes oncológicos. ¿Estoy utilizando las encuestas adecuadas? ¿Están validadas? Toda esta información debe estar en esta sección. Análisis estadístico, ni qué decir, ¿no? Sabemos que la estadística es fundamental para poder hacer nuestro análisis y poder corroborar nuestra hipótesis de investigación. Criterios éticos ya es algo que se sobreentiende por sí solo. Todo estudio realizado en seres humanos
tiene que tener aprobación por comité de ética, ¿no? Todo estudio que se realiza, incluso revisión de historias clínicas, debería tener aprobación por comité de ética institucional. Como esta sección es bien crítica, por ejemplo, en la parte de diseño y población, cuando ustedes definan el diseño de su investigación, muchas veces lo que ocurre, y los errores que se cometen, es que no se define, no se coloca el diseño, sino lo que se coloca son las características de la investigación. Es decir, colocan, se realizó un estudio retrospectivo, descriptivo, observacional, y por ahí se confunden incluso con los términos, dicen transversal retrospectivo, cosa que no tiene mucho sentido, porque si es transversal, ¿y cómo va a ser retrospectivo? Entonces, eso es lo que colocan en la sección del diseño, cuando en realidad lo que debería de incluirse solamente es una palabra. Si es un estudio transversal, es transversal, nada más. O sea, si es un estudio descriptivo, es un estudio descriptivo. No tendría por qué colocar todas las características en realidad del estudio, porque eso no amerita. Ya se sobreentiende de que si yo coloco algunos de los nombres que ustedes ven acá en este cuadro, ya el estudio es retrospectivo, prospectivo, o transversal, o descriptivo, o analítico. Ya todos están marcados en esta parte de acá. Entonces, nuevamente, no perdamos muchas palabras cuando definamos nuestro diseño. Simplemente es un transversal analítico y nada más. Muestra y muestreo, esto sí es algo bastante importante. ¿Ya? Estudios, por ejemplo, que se realicen en una población, no sé, vulnerable, personas con discapacidad. Yo necesito saber si es que el tamaño de la muestra que yo estoy calculando me va a permitir a mí hacer una inferencia de representatividad para la población en general a la cual yo he escogido. ¿Ya? Otra cosa importante también es el muestreo. Así como yo hago mi cálculo de tamaño de muestra, hago mi fórmula y todo lo demás, ¿cómo voy a recopilar esa información? El muestreo es la forma como yo recopilo la cantidad de datos que he calculado en mi muestra. ¿Cómo hago yo ese muestreo, esa forma de recopilar esa muestra mínima necesaria para mi estudio? Lo hago de forma al azar, ¿no? Si lo hago al azar, eso me permite que yo pueda decir, sí, pues esta muestra es representativa de los pacientes oncológicos del INEM. Pero si no lo hago yo al azar, si yo lo hago un muestreo no probabilístico, no puedo dar esa aseveración. ¿Ya? Otra cosa también importante en el tamaño, en lo que se refiere al cálculo de tamaño de muestra, que la forma de calcular el tamaño de muestra depende del diseño y depende de qué es lo que ustedes quieran finalmente investigar. Si, por ejemplo, solamente quieren evaluar la calidad de vida en salud de los pacientes oncológicos del INEM, solamente quiero saber eso. Eso puede transmitirse a través de una prevalencia o de una frecuencia. El cálculo de tamaño de muestra se basa en una sola proporción. Y es algo relativamente bastante sencillo que todas las calculadoras de tamaño de muestra lo pueden hacer. Pero si yo quiero asociar dos variables, no sé, quiero asociar calidad de vida y no sé qué se me ocurre, resiliencia, dos cosas así, y son variables que están dentro de los pacientes y que los puedo medir a través de encuestas. El cálculo de tamaño de muestra ahí es diferente. Ya no está basado mucho en cuánta población tengo, sino está basado en la revisión de estudios previos. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando se hace un cálculo de tamaño de muestra. Si no se tiene, digamos, los conocimientos adecuados, sí por ahí podríamos considerar incluir a un estadístico o alguien que nos pueda apoyar para hacer un cálculo de tamaño adecuado. Porque por estas observaciones, cuando pasa a revisión por pares, es que el trabajo generalmente se cae. ¿Ya? Entonces, ahí el mensaje ahorita en esta diapositiva es que se tomen el tiempo para poder hacer un cálculo de tamaño de muestra basado en el diseño de su estudio. Es algo sumamente importante. El muestreo, ya pues, si el muestreo nos permite hacer al azar, si tenemos esa ventaja de poder hacer una selección al azar de nuestra muestra, pues perfecto. Pero si no podemos hacer, porque digamos es una población vulnerable, es una población a la cual yo no puedo llegar, tendría yo que asumir esa limitación de que mi muestreo es no probabilístico, ¿no? Y simplemente lo reconozco como una limitación, porque es difícil, por ejemplo, en personas con discapacidad visual, por ejemplo, llegar hacia esa población. Yo tendría que buscar las personas que tienen esa condición
incluirlas como opción en mi estudio para cumplir el tamaño mínimo de muestra. Los criterios de inclusión y exclusión ya eso lo definen los mismos investigadores. Potencia estadística está más orientado a la parte de datos secundarios. Por ejemplo, si en el hospital existen datos secundarios, y yo sé que sí, deben de tener bastantes datos ahí que han recopilado durante mucho tiempo, podrían hacer un análisis de esos datos. Podrían buscar dentro de las variables que tienen algunas asociaciones. Pero ustedes deben estar seguros que esa cantidad de datos secundarios que tienen les sirve para responder esa pregunta de investigación. Ya, a lo mejor solamente tienen 100 pacientes como datos secundarios, pero tienen ambas variables. Entonces la pregunta acá sería, ¿esos 100 pacientes son necesarios para responder mi pregunta de investigación? No podemos hacerlo directamente sin hacer un cálculo de potencia estadística. Variables es otro punto importante. Por ejemplo, las definiciones de las variables. Definiciones conceptuales. ¿En qué caso yo debería, por ejemplo, cuando estoy redactando materiales y métodos, colocar una definición conceptual? Cuando yo estoy analizando o estoy viendo una variable que no es una enfermedad, no es algo de uso común, por ejemplo, o conceptos como el que les acabo de mencionar de calidad de vida relacionada en salud, ¿no? Yo debo de definir qué cosa significa esa variable. Incluso lo debería definir en la parte de introducción, ¿no? Y la definición operativa es cómo yo mido, a través de lo que tengo, poder acercarme a esa definición idónea, conceptual, que estoy tratando de alcanzar, ¿no? Por ejemplo, discapacidad, ¿no? Discapacidad es un concepto, es un diagnóstico que tiene que hacer un profesional de la salud. Pero imagínense hacer un estudio de discapacidad a nivel poblacional. Yo no voy a tener ni siquiera los fondos necesarios para poder contratar a un montón de profesionales para que puedan hacer la medición de discapacidad adecuadamente. Entonces lo que hago es utilizar algunas escalas que me permiten acercarme a poder medir adecuadamente discapacidad, ¿no? Y ya con eso yo voy seleccionando cuáles serían las variables dependientes. Recuerden que la variable dependiente es la variable problema de mi investigación. Es el outcome famoso que siempre sale con ese nombre. Es lo que yo quiero investigar, la variable dependiente. Y las independientes son todo lo demás. Pues, ¿no? Ahí tenemos intervinientes, variables confusoras, variables de ajuste, que eso ya vendría a ser más parte de los modelos estadísticos que aplicaríamos para nuestra investigación. Procedimientos, como les dije en un inicio, siempre que se utiliza algún tipo de instrumento para medir algo, debería de haber siempre una validación, ¿no? Siempre es necesario de que todo instrumento que se utilice, primero hay que revisar si es que puedo utilizar el instrumento. No es que yo lo encuentro en internet y ya lo utilizo y ya está, no pasa nada. Primero, pedir los permisos a aquellos que crearon el instrumento, siempre es necesario porque es algo que te van a pedir. Y si es que tiene licencia, adquirir la licencia, porque eso es lo correcto. No podemos agarrar el instrumento y simplemente utilizarlo, porque bueno, lo encontramos ahí y no pasa nada. Sí es necesario siempre pedir permisos y tener licencias para utilizar instrumentos. Y revisar siempre que los instrumentos hayan sido validados en población peruana. Si lo vamos a utilizar acá en el Perú, pues es necesario tener publicaciones que nos digan, sí, pues mira, acá tienes un estudio peruano que avala que tú lo puedas utilizar sin ningún tipo de problema. Entonces eso me ayuda a mí, me fundamenta para poder utilizar mi instrumento sin ningún problema. En lo que se refiere al análisis estadístico, cada sección del análisis estadístico tiene que estar presentada adecuadamente, desde lo que es la evaluación de la normalidad, ¿no? Si por ahí nos aparece una variable numérica dentro de nuestro trabajo, tenemos que evaluar la normalidad, pues, ¿no? Tenemos que saber, de acuerdo a la distribución que tiene esta variable numérica, si vamos a utilizar estadística paramétrica o estadística no paramétrica, es completamente diferente una con la otra. Luego proceder a hacer análisis univariados, descriptivos simplemente, o bivariados, crudos, ajustados. Otra de las cosas importantes es que siempre les piden los revisores es cuáles son los supuestos estadísticos de tu modelo, ¿no? De la regresión de Poisson que has utilizado o de la regresión lineal que has utilizado. ¿Cuáles son esos supuestos? ¿Cumplen esos supuestos tus datos? Entonces siempre tienen que también considerarse esos supuestos. Y en lo que se refiere a criterios éticos, siempre es necesario, si son estudios que se realizan en seres humanos, siempre deberían tener la aprobación por un comité de ética.
es importante. Incluso, como les decía, revisión de historias clínicas debería tener aprobación por comité de ética. Es más, por políticas institucionales creo que también todos los estudios deberían de pasar por comité de ética, y el comité de ética debería ser quien le da la excepción, o si es que necesita o no necesita comité de ética. Pero esa es decisión más que todo del mismo comité de ética, ¿no? Lo que se les pide siempre es esa aprobación. Si no hay esa aprobación, es bien difícil que el trabajo se publique realmente. Si se utilizan, por ejemplo, consentimientos informados, en el caso de los casos clínicos, reportes de casos, ¿no? Una de las cosas que siempre debe de considerar es el hecho de tener un consentimiento por parte del paciente. Si tienen aprobación por comité de ética, mucho mejor. Si tienen algún tipo de permiso institucional, mucho mejor. Eso también apoya a su reporte de caso. Errores que se cometen, en realidad si la información no vendría a ser reproducible, falta información de cómo se realizó el estudio, análisis estadísticos incorrectos, también son algunas fallas importantes. En la parte de resultados, ya para entrar en la mitad, una de las cosas que siempre ocurren es que cuando ustedes están empezando a redactar resultados, es que no colocan cuánto es el N total de su estudio, cuántas personas finalmente se incluyeron en su investigación. Y no está, no aparece por ningún lado. Y empiezan solamente a reportar porcentajes. Eso también es algo que está mal, ¿ya? Esto ya es parte de lo que siempre se presenta, datos descriptivos, clínicos, sociales. Los resultados principales, ojo, siempre tienen que estar primero que los resultados secundarios. Y al final, siempre se recomienda, al final del artículo, luego de las referencias bibliográficas, que coloquen tablas y figuras, ¿no? Por ahí colocan las tablas dentro del artículo, que a veces es un poco difícil de poder revisar. Una práctica recomendada cuando ustedes presentan resultados es que hagan este ejemplo que está acá, esta figura, un flujograma sencillo. En ese flujograma sencillo ustedes pueden incorporar una gran cantidad de información, ¿ya? Desde cómo seleccionan a los pacientes para su estudio, cuáles son esos pacientes que finalmente se excluyen, por qué motivos se excluyen esos pacientes y al final cuántos quedan para su análisis, ¿no? Y también pueden añadir ahí cuántos tienen la variable de interés, o cuántos tienen la depresión, si también la depresión, cuántos no tienen la depresión. Esto ayuda un montón, porque esto al menos hace de que el número de palabras que se necesitan pues, se disminuye un montón para poder presentar esta parte, ¿no? Esto realmente no se podría redactar. Simplemente con una figura pues, le favorece bastante presentar toda esta abundante información. Aquí tenemos algunos ejemplos de tablas. Esta es la famosa tabla 1, que es una tabla simplemente descriptiva. Lo único que tienen es frecuencias y porcentajes, pero esta tabla es necesaria. Siempre los estudios tienen que tener tablas descriptivas, tienen que tener una categorización de la población o de la muestra que ustedes están investigando. Esta es la tabla 2, en la cual yo hago la comparación de acuerdo a la variable que yo estoy investigando. Si yo, por ejemplo, estoy investigando depresión, yo debería de colocar una columna en la cual están los resultados en los pacientes con depresión y otra columna en la cual están los resultados de los pacientes sin depresión. Y después una columna más con los valores de P que me indican si realmente tienen o no tienen diferencias significativas entre esos dos grupos. Esta tabla es bien importante porque permite que otros investigadores puedan utilizar estas prevalencias o estas frecuencias para poder hacer cálculos propios de su investigación. Yo estoy por seguro de que si ustedes hacen una investigación van a querer buscar ese dato de la prevalencia de su estudio para calcular su propio tamaño de muestra. Y eso lo encuentran en la tabla número 2. Pero siempre revisen la tabla número 2 porque tiene bastante información que se queda ahí y que muchas veces no se discute porque simplemente se dice que existen o no existen las diferencias significativas y nada más. Pero tiene bastante información. Y luego está la tabla multivariada, que es la que al final queremos llegar todos, porque no solamente es simplemente demostrar que existe asociación entre A y B, sino queremos demostrar cuánto es esa asociación. Al final eso es lo que queremos lograr como investigadores. Queremos saber cuánto es la asociación entre la resiliencia y la calidad de vida de los pacientes oncológicos del INEN. Queremos cuantificar es 2 veces más, 3 veces más, 30% más, 50% más. Esa cuantificación es lo que queremos saber. Errores estadísticos frecuentemente que ocurren es esto de la P huérfana, por si acaso. La P huérfana es esto que está acá, o sea, es lo que tenemos, este valor de P que aparece en las tablas, ¿no?
y uno ve el valor de P y dice, ya, pero ¿qué prueba estadística me está originando este valor de P? Para yo saber si es estadísticamente significativo o no. Y no está por ningún lado esa prueba estadística. Eso se le conoce como P huérfano, ¿no? No usar intervalos de confianza, eso también es un error importante. Y usar, por ejemplo, colocar el valor de P como 0. ¿No? En realidad no existe valor de P como 0. Siempre el valor de P, por más mínimo que sea, tiene una medida y una cantidad. Por lo tanto, no pueden colocar un valor de P de 0. Otros errores son, a veces tenemos variables numéricas y las dividimos en categorías. No damos ningún fundamento de esa división, ¿no? Los supuestos estadísticos también son importantes. El hecho de cuando yo estoy haciendo mi análisis estadístico, no informa acerca de los ajustes que yo hago, o ignoro los valores extremos que tiene la distribución numérica, también son factores importantes a considerar en la parte de errores estadísticos, ¿no? Y ya para terminar esta última parte, tiene que ver con la parte de discusión, ¿no? Discusión es, digamos, la sección más bonita del artículo, porque en realidad ustedes ahí pueden interpretar sus resultados, pueden hacer las comparaciones con estudios parecidos. Ahí es donde se explayan y pueden decir más o menos qué significa lo que ustedes han encontrado, ¿no? Entonces tenemos un primer párrafo que según la guía Stroh debería ser un resumen de sus principales hallazgos. Tienen también resultados principales y resultados secundarios. Y acá es importante, o como una observación mayor, si es que por ejemplo su estudio no tiene limitaciones, posiblemente no sea aceptado para publicar. Todo estudio tiene algún tipo de limitación. Entonces, como investigadores, nosotros debemos reconocer esas limitaciones. Muchas veces creemos que como investigadores, nuestro estudio es infalible y no tiene limitaciones, ¿no? Y creemos pues que eso debería publicarse tal cual así, pero no es lo correcto, ¿ya? Hay que reconocer al menos 5 limitaciones importantes de su investigación. Y las conclusiones y recomendaciones también es una observación importante. Muchas veces los estudios, las propuestas que nos han llegado, vienen sin conclusiones y eso está mal. O sea, una propuesta de publicación sin conclusiones no pasaría para que se pueda publicar. Como les decía, la parte de la interpretación es justamente donde yo voy a ir un poco más allá de los hallazgos que tengo y puedo dar posibles explicaciones a lo que yo he estudiado, ¿ya? Puedo formular nuevas hipótesis, puedo formular nuevas explicaciones a los hallazgos de mi estudio. Lógicamente que eso tiene que estar fundamentado por algún tipo de referencia bibliográfica, pero puedo permitirme dar esas posibles explicaciones. Por eso es que la sección de discusión, donde yo hago las interpretaciones, es, digamos, a mi juicio, la parte más interesante y más bonita, porque yo puedo explayarme y puedo redactar conforme yo considero o yo creo que estarían orientados mis hallazgos. Comparaciones, en realidad siempre tenemos que hacer comparaciones con estudios similares, ¿ya? Siempre que encontremos algo, tenemos que revisar previamente la literatura para poder contrastar nuestros hallazgos con lo que se ha analizado, con lo que ya se sabe, con lo que ya se ha publicado. Aquí unas recomendaciones que ustedes consideren siempre los famosos 5 años, ¿no? Los 5 años es algo que en todos lados le van a observar. Tu trabajo o tu referencia se pasó hace 10 años. Eso no debería de incluirse. Y es algo que en realidad debería de considerarse desde el proyecto. Tratar siempre de buscar la última publicación, la más actualizada, para que ustedes puedan comparar adecuadamente sus estudios, ¿ya? Es una regla en sí y es siempre algo que les piden los revisores. Limitaciones, es importante esta sección. Siempre es necesario reconocer limitaciones. El revisor siempre te pone una lista de limitaciones, incluso cuando tú publicas, y te dice, no, mira, no has reconocido esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces, ustedes como autores, si es que ven una observación así del revisor, mi recomendación es que le hagan caso al revisor, porque generalmente las revistas se basan en revisores que conocen del tema. Por lo tanto, a veces los autores discuten esa parte con los revisores, pero generalmente el revisor es el que tiene la de ganar ahí. Entonces, traten siempre de reconocer esas limitaciones que le piden los mismos revisores, ¿ya?
Mínimo cinco limitaciones yo creo que estaría adecuado para su estudio, ¿no? Es mejor que ustedes reconozcan su limitación a que venga un externo, un revisor y le diga, mira, tú no has reconocido esta limitación, por lo tanto, tu estudio es no publicado. Algunos errores en la discusión, generalmente, a veces la discusión es muy general, la redacción no es clara y concisa, se repiten los resultados, es algo que no está bien, se exagera la importancia de los resultados y no se interpretan adecuadamente los hallazgos, ¿no? Por ahí hay interpretaciones injustificadas, por ejemplo, su estudio es transversal, pero están tratando de ver causalidad. Una de las cosas mayores es el hecho de que no tenga limitaciones. Si un estudio no tiene limitaciones, pues posiblemente no pase a la siguiente ronda, y si no tiene conclusiones tampoco. Entonces, eso sería los errores más frecuentes que se presentan en la redacción de un artículo científico. Y ya para terminar, solamente quería decirles de que cuando ustedes someten una publicación a una revista y la revista considera de que su estudio se puede publicar, se envían a revisores y los revisores sopesan, digamos, la cantidad de errores, de observaciones mayores que tiene el estudio. Si estas observaciones mayores le ganan a las menores, lo más probable es que su investigación no se llegue a publicar. Entonces, todas estas cositas que ustedes ven, que les he marcado, son los errores más frecuentes que se cometen a la hora de publicar un trabajo científico. Entonces, solamente ya para terminar, no sé si se puede ver acá, quería presentar en la revista del INS. Vamos a empezar con un perfil. Nosotros tenemos ahí, ustedes pueden escribir esas siglas, la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Deberían ingresar al primer enlace. Y tenemos ahorita una vigilancia de bots que le han puesto, pero que incluso es mejor porque hace que el tráfico funcione más rápido. Esta es la plataforma de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. ¿Ya? Publicamos trabajos relacionados a la salud pública y trabajos experimentales, pero evaluamos siempre el contexto, las implicaciones en salud pública. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, casi todo tiene contexto de implicancias en salud pública. Depende de cómo los autores lo presenten, ¿no? Si es un trabajo, por ejemplo, de acá del INEN, tiene relevancia en la salud pública, pero el artículo tiene que decirlo tal cual. En la discusión tiene que decir las implicancias para la salud pública de los hallazgos son los siguientes. Por lo tanto, si tiene ese requisito, se puede considerar la revista sin ningún tipo de problema. Entonces, ustedes ven acá, tenemos incluso en español y en inglés, tenemos lo que es una publicación continua. Eso es justo lo que les decía, porque en realidad, si ustedes someten su publicación a la revista y pasa todos los procesos que pueden ser entre 3 a 4 meses máximo, de ahí no demora, la primera decisión, por si acaso, se da en 7 días, porque tenemos reuniones todas las semanas. Entonces, si se somete una propuesta de publicación a la revista, ustedes van a recibir la decisión a la siguiente semana, algo que por si acaso en otras revistas ocurre, creo, después de un mes. Es algo que hemos trabajado bastante en la revista del INS para que nuestros plazos sean bastante cortos. Incluso nuestros plazos de revisión por pares solamente son de 3 a 4 meses, mientras que en otras revistas puede pasar hasta un año, sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Entonces, esta revista es una revista que está en Q3, está en bases de datos importantes como en Scopus, está en WOS, está en PubMed Central, a texto completo, se indexa en español, pero se prefiere indexarse en inglés. Aceptamos publicaciones tanto en español como en inglés. Y ustedes pueden ver acá, esta forma, por ejemplo, es lo que es la publicación continua. ¿Ya? Eso significa de que si ustedes envían su propuesta, pasa todo el proceso, se publica inmediatamente en la revista. Después se va a someter rápidamente a uno de los números, son 4 números que se publican al año, pero desde ya se viene publicando de forma continua. Entonces, no esperamos hasta que tengamos el último número para poder publicar. ¿Ya? Lo que sí tener que crearse es una cuenta, registrarse aquí, y les van a dar algunos pasos para que ustedes puedan incluir información
sobre su ORCID, información sobre su correo electrónico, su perfil, y una vez que se cree su cuenta, ya pueden ustedes someter su publicación a la revista, ¿no? Todo se hace a través de la plataforma, no es para nada complicado, simplemente tienen que llenar una declaración jurada con algunas firmas y nada más, es todo lo que les pedimos. Entonces, muchas gracias por su atención, y si alguien hice alguna pregunta, encantado de poder responder. Agradecemos al doctor Jonel Alarco. ¿Tiene pregunta? A ver, por favor. Sí, en realidad lo que siempre se les pide es el consentimiento informado, pero en el caso de un desenlace fatal, lo que se le pide es el permiso institucional, porque necesitamos el aval de la institución, y también el consentimiento de un familiar. Esos son, digamos, los requisitos que se piden. En el caso de la revista del INS sí es necesario. Sí, el consentimiento es necesario para todo. O sea, el consentimiento es algo que es fundamental. Si ustedes en sus prácticas lo tengan en cuenta, ¿no? Siempre, si ven un caso importante y piensen en que es publicable, siempre traten de sacarle consentimiento, ¿no? Y ojo, el permiso también institucional es necesario. Nos ha pasado, un poco por experiencia les comento, por ejemplo, nos llegó una propuesta de publicación de un hospital y esa propuesta de publicación ya estaba sometida a otra revista. El hospital no se había dado cuenta de que otro equipo estaba reportando el mismo caso. Entonces necesitamos siempre tener el permiso institucional, pero el permiso institucional es para la publicación del reporte, el permiso tiene que decirlo así tal cual, para la publicación del reporte. Entonces sí, esa es un requisito importante que tenemos en la revista. ¿Habrá otra pregunta más? ¿La persona que desee hacer una pregunta al doctor? Ya, doctor, muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Jonel Alarco por su tan interesante conferencia. Por favor, sí. Gracias. Acto seguido, vamos a invitar al doctor Víctor Suárez, director ejecutivo del Departamento de Investigación, para que nos pueda dar las palabras de clausura de esta actividad, y a quien recibimos con fuertes palmas. Sí, bueno, buenos días con todos. Gracias por estar acá presentes en esta charla que hemos preparado. Como comentábamos hace unos meses, nuestro objetivo era ir difundiendo no solamente el conocimiento que se produce en el INEN, sino también cómo se puede publicar, cómo ayudarles a todos a que puedan realizar sus publicaciones, todos ser investigadores RENACYT también. Ya estuvo acá presente en la revista Acta Médica Peruana hace unos meses, hoy está la revista del INS y esperamos una revista más, invitarla el próximo mes. La idea es que ustedes puedan ir avanzando en sus proyectos de investigación. Vamos a tener un curso taller sobre reporte de casos, que creo que es uno de los temas que más les importa. Ahora en octubre debemos de empezar este curso taller con 15 participantes que van a ser residentes seleccionados por el Departamento de Educación, pero esperamos hacer este curso taller de reporte de casos trimestralmente, de manera que cada 3 meses tengamos 15 residentes participando en estos talleres y que al final de cada taller terminen con su reporte de casos listo para ser enviado a una revista y en donde justamente revisaremos puntos como el que estaba preguntando ahora, el consentimiento informado, la autorización institucional y otras cosas más que son muy relevantes para poder publicar, ¿no? Entonces, nada más agradecerle al doctor Jonel Alarco por su participación, al INS por siempre colaborar con el INEN y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Acto seguido, vamos a invitar
vamos a dar un reconocimiento, un diploma a nuestro ponente. Por favor, para que pueda pasar adelante. Asimismo, invitamos al doctor Suárez, a la doctora Dunis Catarco, por favor, doctora. Muchas gracias a todos por su participación. La charla científica ha concluido. Muchas gracias. INEN, innovando para salvar más vidas.